Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El clima anda loco, suelen decir los ciudadanos en las calles. A los anuncios sobre una nueva temporada de invierno, la pregunta de algunos televidentes es: ¿y cuándo pasó el invierno pasado? ¿Ha habido lluvias todo el año con la llegada del fenómeno de la Niña, cuyo cese se preveía para junio y julio? Sin embargo, 7 meses después, los anuncios sobre el clima son los mismos. Es altamente probable que el fenómeno se mantenga e incida en la saturación de suelos y ríos, según informes de las entidades encargadas a este respecto. Las afectaciones en términos de víctimas, familias, afectados, inundaciones son enormes, como lo vimos con el paso del huracán recientemente en San Andrés. Y las alertas están levantadas por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Pero a su vez los periodistas se preguntan y le hacen eco a la voz ciudadana en las calles sobre si estamos preparados narrativamente para este invierno, si estamos contando desde el punto de vista de la prevención lo que se viene para nuestro país en este fin de año. Si los ciudadanos tienen acceso de manera eficaz y oportuna a la información que permita prevenir estos acontecimientos, si confían las audiencias en los reportes del clima y si hay frecuencia y continuidad en la información al respecto. Para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Cristian Euskategui, es ingeniero magíster en meteorología, asesor y consultor en aspectos relativos al tiempo, clima y sistemas de alerta temprana. Además es columnista del diario El Heraldo. Buenos días, Cristian, bienvenido. Cordial saludo aquí para todos ustedes, Mario, y para todos los televidentes. También está con nosotros Caterín Tobón, meteoróloga del Servicio Forestal. Caterine, bienvenida. Muy buenos días para ustedes y para los que nos acompañan en esta mañana. Con mucho gusto estar acá. De igual manera para nosotros. También está María Clara Calle, periodista con experiencia en cubrimiento de ambiente en France 24. Buenos días, María Clara. Buenos días, Mario, para ti y para toda la audiencia. Y, por supuesto, para los invitados. Muy bien, muchas gracias. Y está con nosotros Yolanda González Hernández, directora del IDEAM. Bienvenida, Yolanda, buenos días. Muy buenos días, Mario, y a toda la audiencia de Canal 1. Para mí es un placer estar desde el IDEAM saludándolos y resolviendo sus inquietudes. Muchas gracias por tu disposición. Y a ese propósito de inquietudes de los televidentes, escuchemos qué tienen para decirnos al respecto. Pienso que indagar más, como con los de sesión climática, no sé, pues preguntar más y dar más información a la comunidad, porque pienso que es importante que la gente sepa para sí mismo generar conciencia y empezar a cambiar ese tipo de cosas. No siento que se dé mucha información porque mayormente sea como en la mañana, ¿sí? Entonces uno a las demás horas del día pues no entiende mucho. A diferencia, digamos, que uno siempre está informado en cuanto al internet, entras a Google y ya te dicen pues qué clima hay, qué hay, en ese aspecto sí. Por lo menos desde mi perspectiva yo no miro como qué clima va a ser hoy para salir, sino que salgo y uno ya está como preparado, pero sí siento que por parte de los medios de comunicación faltaría un poquito más de información sobre el clima para uno ya estar como más ubicado en frente a planes y todo por el estilo, pero el resto pues sí está bien. Muy bien, no existe esta cultura de previsibilidad entre nuestras audiencias, como decía nuestra última televidente, estar pendientes en la mañana del clima
Entre otras cosas porque dicen, tal y como comenzábamos el espacio, diciendo que el clima está loco. ¿Está loco el clima? Bueno, en principio, digamos que en Colombia hay cierta estacionalidad, es decir, se presentan unas temporadas de más y menos lluvias que se ven afectadas por fenómenos justamente como la Niña. Adicionalmente, no hay una cultura frente al tema, infortunadamente, en Colombia en relación con las condiciones de tiempo y de clima. Y en esa medida, más allá de la cercanía que pueda haber en algún momento dado por parte de los medios de comunicación, falta desde la misma educación, desde las mismas escuelas, tener un poco más de acercamiento frente a todo lo que es tiempo, clima y de manera especial todo lo ligado a la prevención. A ese propósito le preguntamos a Yolanda González sobre la percepción sobre el cubrimiento de los medios de comunicación y especialmente de la televisión en este aspecto climático. La ciencia y el conocimiento sobre el estado del tiempo, el clima, la variabilidad climática con fenómenos como el niño, la niña, el cambio climático y los eventos extremos está presente en la agenda. Por supuesto que los medios han venido mejorando continuamente esta oferta de agenda para los televidentes y para la audiencia en general. Sin embargo, recomendamos fortalecerla, incrementar la frecuencia de la misma información y especialmente el antes. Normalmente vemos la información climática durante el evento de las lluvias fuertes, de las altas temperaturas, de las granizadas, de los vendavales o de la presencia o cercanía de un huracán. Y algunas veces vemos la información en la agenda informativa en el después. La recomendación muy especial es seguir en esa mejora continua y especialmente en el antes, donde están los boletines, la información, las alertas en detalles de las amenazas hidrometeorológicas, climáticas que nos permiten tomar mejores decisiones en torno a la prevención y la atención. Ubicados como estamos en el trópico María Clara, este carácter cambiante del clima hace imposible un pronóstico acertado del clima tal y como se estila en otros países. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo diría que más que la dificultad de predecir el clima, que eso se lo dejo a los meteorólogos que están aquí y que sin duda sabrán mucho más, claramente la crisis climática ha hecho que incluso estos temas climáticos sean mucho más difíciles de prevenir. Pero además de la dificultad de mirar el clima, lo que estamos viendo es siempre en los medios de comunicación hay un afán por cubrir diferentes temas y por eso en medio de esas presiones y esas faltas de tiempo los periodistas no están pendientes antes de que ocurran los eventos climáticos, que es un poco lo que decía también nuestra televidente, y es los medios solo llegan cuando está el desastre, cuando está la catástrofe, solo ahí está la historia. Sin embargo, los medios de comunicación considero que tenemos una responsabilidad muy grande para transmitir esta ciencia y traducirla, por decirlo así, a palabras que todos podamos entender y hacerlo también como un servicio social para que podamos informar cómo la gente puede prevenir y mitigar estos impactos climáticos que cada día son más extremos. Entonces sí considero que nuestra agenda debe estar un poco más completa y no solo llegar a cubrir cuando llegue el huracán o la tormenta o el terremoto. Catherine, ¿cómo facilitar el trabajo de los medios en estas circunstancias cambiantes del clima? Sol tempranero, lluvia, mediodía, frío en la tarde, vientos, aparte de otros fenómenos también imprevisibles. Bueno, hay dos cosas importantes y es como empezar por la misma comunidad de ustedes al informar, ¿no? Digamos que en principio, y veo que todavía se tiene esa confusión entre lo que es clima y lo que es tiempo. Entonces, digamos que hacer ese proceso informativo de definiciones es súper importante. Y hay otra cosa que también me parece importante y es el trabajo en conjunto entre ustedes, que son los comunicadores, y la parte científica. Creo que hace falta articulación, por ejemplo, en temas, propongamos, no sé, un taller en donde los periodistas tengan la oportunidad también de conocer o de preguntar a nosotros, a los científicos, bueno, necesitamos esto, requerimos esto, este tipo de información. Creo que esa articulación es súper necesaria y creo que hace muchos años está en deuda entre ustedes, que son los comunicadores, y la parte científica, porque de nosotros depende que la sociedad esté bien informada.
¿sí? Que no sea una información vana de un día y que al otro día ya se olvidó, ¿sí? Entonces, hay una cosa que es el tiempo, que está todos los días, ¿cierto? Y que ustedes mismos podrían ayudarnos a hacer este tema de la educación de la que hablaba Cristian Uzcategui, que es súper importante, educar a la gente en estos términos. Y otra cosa que es el clima, que ya viene mucho más a fondo y que ya trae otros problemas más relevantes, ¿no? Y entonces ya empieza el sistema de alertas tempranas, donde ustedes deberían estar también más involucrados, porque gracias a ustedes mucha gente se informa. Entonces creo que sí hace falta un poco de articulación y de conocimiento en algunas definiciones claves. A veces, Cristian, solemos hacer mucho énfasis en los datos. Tengo aquí algunos. Si eso es significativo, diciente, le dice algo a los televidentes. Decimos, la lluvia será entre 40 y 50% más fuertes de lo normal. 131 municipios afectados. Decimos que hay un costo aproximado de los efectos de los eventuales desastres de 351.000 millones de pesos. ¿Eso es información de calidad desde su perspectiva para los televidentes o deberíamos de alguna manera lidiar con ello? Las estadísticas, digamos que siempre van a ser importantes, especialmente cuando hagamos mención en relación con lo que es clima, con lo que se proyecta y también con, digamos, todas las implicaciones que pueda tener en términos de una alerta. Sin embargo, para la población en general es bien complejo decirles que va a llover el 60% por encima de lo normal. La gente no entiende qué es lo normal. Y desde allí, entonces, hay una situación que, digamos, crea cierta brecha entre la parte técnica y toda la comunidad en general. Cuando hablamos de esa normalidad, estamos hablando de una condición promedio para cada uno de los meses del año. Pero muchas personas en sus territorios piensan que esa condición media ya ha cambiado y que en esa medida, cuando le dicen X% por encima de lo normal, no se imaginan cuánta cantidad de agua puede ser eso y qué implicaciones pueden tener para sus diferentes actividades en términos de lo que es la agricultura, por ejemplo, y de lo que implica también ese tipo de situación para los diferentes sectores socioeconómicos del país y de los diferentes territorios, ¿no? Ahora, algunas cifras son necesarias, de pronto el abuso de ellas o el énfasis en algunas que no son definitivas puede llevar, María Clara, a que el televidente quede completamente distanciado de la información. Por ejemplo, una cifra importante, más de 180 colombianos han perdido la vida en esta temporada de invierno por efecto directo. Pero otras cifras en un momento determinado no permiten la comprensión. ¿Tú qué piensas? Yo considero que es importante las cifras, pero ponerlas en contexto, y ahí entra la articulación de la que estaba hablando Catherine. Entonces sí es importante hablar, por ejemplo, y decir va a llover un 60% más, pero tal como decía Cristian, explicar cuáles son las implicaciones. Y es ahí donde entra la articulación, porque claramente el periodista no tiene ni idea o no ni idea, pero muchas veces no sabe esto en términos prácticos, por ejemplo, para la agricultura, como decía Cristian, ¿qué implica que llueva un 70 o un 60% más? Y 180 muertos es mucho, es poco en comparación al año anterior, en comparación a la última década, en fin. Siempre es decir, sí dar las cifras, pero en términos comparativos, y ese contexto y esa comparación es la que podemos tener hablando con quienes tienen el conocimiento, que son los científicos en este caso, o los meteorólogos para el caso puntual. Y en esa articulación es que podemos obtener la información no solo para entender nosotros, sino para darle el contexto a nuestra audiencia. Yolanda, ¿de qué manera los medios de comunicación y especialmente la televisión podemos lidiar con esa información? ¿Cómo la podemos matizar, contextualizar? ¿Tú qué piensas? Muy interesante este punto de vista. Los fenómenos naturales desde su conocimiento, la prevención y la atención de los mismos. Somos un país tropical, tenemos muchos eventos asociados, sea por excesos de humedad o por déficit de agua. Tenemos desde sequías, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales, vendavales, granizadas. Tenemos trombas marinas, tenemos sistemas asociados a los huracanes, a los ciclones tropicales.
eventos muy significativos en todos los componentes, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Todo ese conocimiento lo ha venido desarrollando el IDAN durante 5 décadas de historia y está plasmado en los documentos, estudios, informes, guías, metodologías que luego se van a entregar en normas o en normatividad. Catherine, desde tu experticia y tu conocimiento, ¿cómo conciliar tanta variedad de pronósticos en un país como el nuestro, que ofrece tantas diferencias, en un canal nacional como el nuestro? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lidiar con ello? ¿Tú qué piensas? Yo creo que uno siempre debe enfocarse en las entidades encargadas del tema, en las entidades oficiales. Escuchar de otro lado no es conveniente. Lo que sí creo es que estas entidades oficiales deben tener un canal asertivo, ¿sí? Debe tener un canal que de verdad, donde la información fluya de manera práctica para todos los o las personas que necesiten la información, que en este caso pues es a nivel nacional, y como tú dices, tenemos un comportamiento del tiempo completamente diferente, ¿sí? Desde el norte del país hasta el sur del país, incluso en Bogotá, nada más poniendo el ejemplo, se tiene un comportamiento de tiempo diferente y por lo tanto también mucha desinformación. Televidentes preguntando, escuchemos. Yo como televidente siempre he tenido mucha incertidumbre y desconfianza frente a la información que nos dan con el pronóstico del tiempo. Me gustaría saber qué iniciativa tienen los medios de comunicación para reforzar la credibilidad frente a la información sobre los futuros cambios climáticos. Muy bien, Cristian, tú has estado en medios de comunicación. La televisión fue famosa por estas secciones del clima y el tiempo. ¿Cómo hacer para calmar esa incertidumbre y esa incredulidad de la que nos habla la televidente? Los modelos de tiempo, que son los que finalmente determinan el pronóstico del tiempo, al final están acercándose mucho más a la certidumbre del pronóstico, y en esa medida la invitación a que la gente confíe un poco más en ese pronóstico del tiempo que, insisto, se acerca cada vez más a lo que puede ser esa certidumbre o esa certeza con la que podemos tener en unas próximas horas unas condiciones lluviosas o unas condiciones secas. Muy bien, conversábamos aquí con Cristian, Catherine, formas de narrar, de contar, de hacerle entender a los televidentes, y hablábamos de las necesarias comparaciones, más que datos técnicos como milímetros o de porcentajes. Le ayuda mucho a los televidentes comparar, tener referencias, mirar hacia el pasado. Por ejemplo, solemos decir que este fenómeno de la Niña se parece al del 2010, por ejemplo. ¿Es así? ¿No es así? Las lluvias, decía Cristian, y ahora nos complementará, fuertes tienen como referencia una que hubo en 2007, ¿verdad? Y así por el estilo. ¿Tú qué piensas, Catherine? Bueno, cuando hablamos del tema de comparación como una de las herramientas que sirve para que los televidentes entiendan el contexto y lo que está pasando con el evento climático que se esté presentando, con el evento de variabilidad climática, me parece que es una muy buena forma de hacerlo, ¿sí? En mi experiencia profesional yo he sido docente y me he dado cuenta que una de las formas en las que los estudiantes pueden retener ese tipo de información y hacerla válida y eficiente en otros contextos es este tema de la comparación. En el tema de meteorología, claramente es súper importante, porque si yo tengo un evento marcado, por ejemplo, lo que ustedes estaban hablando ahora del evento de la Niña del 2010, del 2011, yo ya sé que con ese referente voy a decir, eso fue terrible. Entonces, si hay algo similar que se está presentando, yo sé que tengo que tomar unas decisiones asertivas o unas decisiones contextualizadas conforme a lo que sucedió antes, pero ya tengo en la cabeza una idea de lo que podría llegar a suceder. Entonces, creo que es una muy buena herramienta, y no solo para, digamos, para la sociedad en general, sino que puede funcionar también muy bien para el tema periodístico. Muy bien, es una retroalimentación entre periodistas y expertos, ¿no? Los unos para lograr este lenguaje y los otros para bajar un poco y no utilizar expresiones especializadas, Cristian. Sí, pues justamente hay allí un par de ejemplos que quiero traer a contexto, y es lo que fue el ciclón tropical, el huracán Iota, y lo que fue recientemente el huracán Julia. Muchos se preguntaban, ¿será que va a ser un huracán similar a lo que fue Iota? Me preguntaba una periodista en días pasados si serían iguales, a lo que respondía que palabras más, palabras menos, que tendría
muchos menos efectos en términos de vientos fuertes que serían menores a lo que se registró en Iota, y en esa medida se invitaba a la gente a no bajar la guardia, pero a sentir que no iba a ser igual, que no iba a tener las mismas implicaciones que tuvo Iota. Para levantar alarmas, para lograr prevención, para lograr comprensión. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos los mensajes recientes. Nuestro primer correo dice: tengan un cordial saludo a todo el equipo de Canal 1. Tengo una duda, queja o inconformidad sobre el programa o serie transmitido a las 10 p.m. de lunes a viernes, The Last Kingdom. No entiendo por qué lo dejaron de transmitir sin terminar la serie. Por favor, les pido su colaboración en su pronta respuesta. Gracias. Nos escribe Esteban David Amado y en el mismo sentido, Silvia Lorena Costa. Me perdí el último capítulo de la temporada. Por favor, súbanlo a la aplicación o repítanlo. Nos escribe Alcides Sánchez Sáenz. Muy bien, nos escriben los televidentes mucho en este sentido. Es necesario explicarles. Estas series vienen por temporadas. Las temporadas cumplen un ciclo y ese ciclo ya se cumplió. El canal está viendo la posibilidad de comprar los derechos de una nueva temporada. Así que, por favor, comprensión. Y ojalá de veras podamos repetir ese último capítulo de esa primera temporada para quienes se lo perdieron. Nuestro segundo correo dice: tengo una queja respecto a la programación de los fines de semana, menos programas de productos de salud y un noticiero como CMI que informe a los colombianos. Nos escribe Santiago. Noticias, piden noticias y entretenimiento en los fines de semana, especialmente en las mañanas. Nuestro tercer correo dice: quisiéramos sugerir que emitan una vieja serie llamada Kung Fu, porque enseña unos valores que pudieran ser útiles para las nuevas generaciones. Nos escribe José Antonio García. Sugiero transmitir películas de acción como Rambo, Los Magníficos y menos novelas. Nos escribe Hamilton Ariza. En el mismo sentido, Aura Castro. Por favor, emitan películas de terror. Muchas gracias. Nos escribe Gabriela. Ahí están todas las propuestas de nuestros televidentes que aportan a la construcción de nuestra programación. Y hablando de televidentes, veamos qué nos proponen, qué nos piden en estas narrativas sobre clima y tiempo. Yo creo que hoy en día los jóvenes utilizan muchísimo las redes sociales, ¿sí? Y en los canales de noticias se da una información acertada, pero en las redes sociales no. Entonces, que los canales hablen sobre el clima por medio de sus redes sociales, Instagram, Facebook, hasta TikTok, que se está utilizando mucho, podría ayudar a que la comunidad joven que hoy se la pasa pues viajando muchísimo, sepa sobre esto. A veces no dan las noticias completas y no explican bien los temas de los que se están manejando. Y últimamente que estamos acá en Bogotá, más que todo en un cambio que es un día, un momento sol, un momento lluvias, a veces unos ventarrones que, como dice, tumbaron un montón de tejas acá en la ciudad. Hay que saber informar más a la ciudadanía. Lo principal que tienen que hacer los medios de comunicación es tratar justamente de enfocarse en esas líneas, ¿sí? Es decir, porque estamos dejando de lado justamente esas líneas, sabemos que hay coyunturas nacionales, etcétera, etcétera, pero independientemente también todo este tema del clima, medio ambiente, etcétera, etcétera, pues también forma parte de esa coyuntura nacional. Hecho el diagnóstico, le preguntaba a Yolanda González qué hacer. Propuestas para incorporar estos relatos y estas informaciones en nuestra pantalla. Para nosotros es muy importante que los medios también le digan a la comunidad que Lian acertó, que Lian informó oportunamente, que Lian advirtió desde hace semanas o desde hace días o desde hace meses, y tal como lo había dicho Lian, se dieron estos fenómenos. Es muy importante diálogos como estos, donde la comunidad cada vez tenga mayor credibilidad en la ciencia y tome las mejores decisiones, no solo para proteger su propia vida, sino también todas sus infraestructuras y, por supuesto, para proteger a los ecosistemas naturales. Lo vemos tanto en los excesos como en los excesos. En los déficits vemos cómo en temas de temporadas de incendios oportunamente les informamos, cuidemos el agua, tomemos las medidas necesarias, o en las épocas de excesos oportunamente les vamos diciendo el nivel del río va incrementándose, muy probablemente las cotas de inundación lleguen en tal día, a tal hora,
y esto lo estamos dando con un muy buen acierto. Es que los medios de comunicación también transmitan este mensaje a la comunidad. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Yolanda González Hernández es directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Muchas gracias, Yolanda. El IDEAM agradece este espacio ofrecido por Canal 1. Gracias a ti. Cristian Euskategui, sugerencias, recomendaciones, tareas que nos dejas. Mario, en general, importante el que haya un buen conocimiento por parte de los periodistas frente a cada uno de los temas. Allí, la invitación a que se informen con nosotros los que sabemos un poco del tema y los que hemos venido teniendo la posibilidad de transmitirlo en diferentes canales de comunicación. Eso da lugar a que podamos llegar un poco más con mayor nivel de certidumbre y con más seguridad y confianza frente a lo que estamos diciendo. Asimismo, que ojalá se pudiese tener un espacio en los diferentes medios de comunicación en los que se pueda advertir no solamente la condición climática, la de alertas, la de tiempo, pronósticos y demás para el país, sino que también podamos dar un contexto de lo que es tiempo y clima a nivel mundial, porque se ha vuelto una condición muy mediática y ese espacio sin duda es de mucha importancia y lo hemos visto. Con alegría veo hoy esa cantidad de opiniones y esa cantidad de sugerencias por parte de los televidentes. Porque es una información vital, no solo por las circunstancias de comodidad, sino que son vitales, agricultura, prevención de desastres y demás. Cristian Euskategui, ingeniero magíster en meteorología, asesor y consultor en aspectos asociados al tiempo, clima y sistemas de alerta temprana, además de columnista del Heraldo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, María, aquí a ustedes y al Canal 1, lógicamente, y a todos los que nos acompañan en el día de hoy, los que nos están viendo y a los compañeras que tuvimos hoy aquí como panelistas. Catherine Tobón, ¿cuáles son tus recomendaciones, tus tareas que nos dejas? Bueno, al igual que Cristian y que María Clara, el tema aquí es articulación. Creo que es importante que tanto las entidades del Estado como ustedes, los periodistas y los conocedores, digamos, en este tema, nosotros los profesionales en meteorología, nos articulemos. Es fácil, nosotros somos meteorólogos dispuestos a apoyar el tema, apoyar el conocimiento y apoyar también que se mejoren, digamos, este conocimiento en las definiciones que son importantes para poder tomar decisiones. Ustedes son un potencial supremamente importante para el sistema de alertas del país. Creo que estamos perdiendo gran capacidad con ustedes y creo que el país los necesita y por eso es tan importante que se tenga un conocimiento profundo o bueno, al menos digamos más contextualizado de lo que es la meteorología y de los impactos que pueden traer los eventos meteorológicos al territorio nacional. Muy bien, Catherine Tobón Cruz, magíster en meteorología, con trabajo en el equipo técnico de Colombia para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, apoyando el mejoramiento para contrarrestar incendios en la cobertura vegetal. Muchas gracias por estar con nosotros, Catherine. No, ustedes muchas gracias por la invitación, qué alegría que se presenten estos espacios y ver la preocupación de ustedes por mejorar la comunicación de la meteorología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los televidentes que participan a través de distintos soportes y a ustedes que nos acompañan semana a semana. Recuerden que la cita es todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes mismos nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.